Bueno, nuevamente un cordial saludo para todas y todos los participantes de este espacio, el Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Sabemos que este programa de extensión del programa de filosofía, pues pretende ser un encuentro, un espacio de encuentro, de diálogo, de presentación, pero también de preguntas, dudas, inquietudes. Lo tenemos ya, digamos que, como se dice en el argot popular, es un programa ya posicionado. Mm, los estudiantes preguntan por este espacio y pues bueno, eso es muy importante que sigamos teniendo estas oportunidades de cercanía y que nuestras y nuestros compañeros nos demos la posibilidad de vernos, de escucharnos, de nutrirnos, de aprender del otro, de la otra en este caso. Es muy importante entonces, pues ustedes saben que la dinámica es que un profesor, o más bien, cada año se propone un tema, en este caso método y métodos filosóficos, métodos y metodologías filosóficas. Ese es el tema de este año. Y cada uno de los profesores del programa u otros invitados que nos quieran apoyar con el ejercicio, pues nos van a hablar precisamente de un método. Este año ha sido un poco peculiar, pues como la situación, la regularidad de estos encuentros, toda vez que o bien hay problemas con los tiempos de la contratación o bien con el tema en particular, pues obviamente no todo mundo es experto en métodos y metodologías filosóficas. Hoy aprovechemos que nuestra compañera Laura Camila Barragán Lizarazo, docente del programa de filosofía, y es profesional en filosofía y humanidades, especialista en educación universitaria y magíster en derechos humanos, y es miembro e investigadora del Dietrich von Hildebrand Institute. Entonces, nos va a hablar de un tema muy interesante. La verdad, sí, sí, aunque uno medianamente domine un método, tiene que tener un panorama de cuáles son los métodos y las metodologías para hacer investigación filosófica. Recordemos que nuestro programa de filosofía de la UNAD, una de sus improntas es precisamente la impronta investigativa. ¿Sí? A partir de ahí, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que para investigar en filosofía de manera rigurosa se requiere un método, ¿sí? Y una metodología. Si queremos tener investigación de impacto en las comunidades, pues efectivamente tenemos que hacerlo de manera ordenada. Profe Laura Camila, es todo suyo, el micrófono, la cámara, la presentación. Usted puede moverla, dar la palabra a quienes la soliciten. Le agradezco mucho esta oportunidad que nos está dando a todos de aprender de usted. Bueno, profesor Einar, muchísimas gracias también por la invitación y muchas gracias a los participantes que están acá y bueno, que han hecho el ejercicio también de estar acompañando este club virtual de lecturas filosóficas. Ustedes saben que una de las cualidades del filósofo es no solamente ser un lector voraz, sino también tener espacios de diálogo y de discusión frente a esas lecturas que se van realizando. Y de alguna manera esto es lo que de fondo va a plantear en el texto que les compartí sobre discurso de los métodos el profesor Joseph Seifert. Y de alguna manera tomé el primer capítulo para reflexionar sobre ese primer elemento que debe tener todo filósofo para poder hacer filosofía, ¿no? Y quiero partir también de una afirmación y es que de pronto en las escuelas de filosofía, cuando estudiamos filosofía en el colegio, nos dicen que efectivamente cualquiera puede ser filósofo, ¿no? Y entonces cuando decimos que cualquiera puede ser filósofo, pues decimos o nos quedamos con la imagen muy proyectada del filósofo como aquel que solo se sienta a reflexionar, ¿no?
Y es todo lo contrario, ¿no? Todo filósofo, para ser filósofo, requiere un método. Y también diversificamos los filósofos reconociendo cuál es el método que utilice para afianzar su conocimiento de la realidad y del mundo como tal. Entonces, por eso es importante también decir que la participación en estos espacios nos va forjando en nuestro propio método, en la búsqueda del método que más, digamos, con el cual nos sintamos más cómodos, pero que de alguna manera todo filósofo debe estar muy bien formado en las lecturas y también en los análisis filosóficos, en los análisis del lenguaje y en la discusión de las mismas ideas. Entonces, espero que sea un momento de discusión frente a cuestiones epistemológicas, nociológicas y también frente a una propuesta que generan, digamos, unas islas de la filosofía contemporánea, ¿no? Que intentan, que plantean no perder esas cuestiones esenciales que nos venían dando la filosofía y la búsqueda hacia la verdad en una época pues mucho más anterior a la época contemporánea y podríamos decir que también a la época moderna. Entonces, igualmente ustedes tienen la posibilidad de interrumpir en el momento que deseen. Si tienen alguna pregunta, alzan solo la mano y ya les doy la palabra. Entonces, por favor, no dejen ninguna discusión porque a veces uno pasa como a lo último y después ya se pasan, digamos, las cuestiones que uno tiene ahí como en el momento. Entonces están en completa libertad de interrumpir en el momento que deseen hacer una pregunta o también una intervención, no hay ningún problema. Entonces, bueno, ahora sí, pues empezamos propiamente. Entonces, no sé si de pronto pudieron leer, revisar un poco estas páginas del comienzo del discurso de los métodos de este filósofo austriaco, digamos que uno de los grandes portentos de la filosofía o el realismo fenomenológico, ¿no? Todavía vivo y todavía impactando en diferentes latitudes frente a la noción o frente al reconocimiento de la metafísica, del realismo, ¿no? Como una postura completamente viva y que nos ayuda, sobre todo para formarnos como unos buenos filósofos y, digamos, dentro de la propuesta también nociológica y epistemológica para hacer mella, pues, ante todos estos relativismos, constructivismos que hay, pues, en el mundo actual. Entonces, yo quiero empezar reflexionando sobre este título del discurso de los métodos. Y sobre todo es por decirnos, bueno, para hacer filosofía requerimos un solo método, ¿cierto? O requerimos varios métodos. Entonces, ¿quién es el filósofo? El filósofo es aquel que se plantea un único y exclusivo método y con él puede llegar a la verdad. O por el otro lado, pueden haber muchos métodos dentro de la misma ciencia, dentro de la misma filosofía, y cada quien se acoge de alguna manera al que más se le facilite, con el que más habilidades tenga, pues, para plantear. Entonces, cuando Seifert describe este texto de El discurso de los métodos, está pensando una respuesta también a este texto cartesiano de El discurso del método, ¿no? Y sobre todo esa respuesta más que a Descartes, a la modernidad. Y es decirnos, bueno, la filosofía de la edad moderna tenía un ideal. ¿M? Y el ideal de la filosofía moderna era poder llegar a encontrar un método que se pudiese aplicar a la filosofía y que ocupara el menos, o digamos que hubiese la menor posibilidad de margen de error dentro de las sistematizaciones y dentro de las afirmaciones a la que llegara la filosofía. Y bajo esta bandera, pues efectivamente se generaron diferentes sistemas. Esos sistemas que se fueron generando, yo vuelvo vuelvo digamos, todavía no he pasado a la primera diapositiva, pero juego con las diapositivas, con el orden. Entonces, dentro de estas mismas respuestas que se fueron dando dentro de la modernidad, nosotros podemos reconocer pues esta respuesta tanto del empirismo, del racionalismo, que resulta después en el criticismo y que tiene una consecuencia propia en el positivismo. Entonces, simplemente para hacer un repaso rápido de estas cuestiones frente al origen del conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que esto no solamente se plantea en la modernidad, esto ya estaba planteado desde la época antigua,
pero que tiene su asidero, su fuerza metodológica, epistemológica, ya en la época moderna, ¿no? Y entonces el empirismo ya empieza a respondernos por ese origen del conocimiento, dándole una fuerza especial a los sentidos y a las impresiones, ¿no? Forjándonos el problema de aquello que no podemos experimentar es aquello que no puede ser dicho o afirmado como verdadero. Y también surge un método científico o filosófico, más bien dado hacia la ciencia, manifestado por el racionalismo, ¿no? Y que nos plantea que la primacía o el origen del conocimiento surge por medio de la razón, ¿no? Y surge por unas ideas que son innatas, es decir, que no les requerimos la experiencia como tal en un primer sentido para poder llegar a conocer el mundo, ¿no? Digamos que los sentidos serían una posición secundaria para el conocimiento. Y ya después tenemos una respuesta que va a ser propiamente el criticismo, que va a tratar de responder o tratar de hacer una alianza, ¿no? Entre este empirismo, este racionalismo, y pues que va a resultar en esta cuestión de afirmar que el origen del conocimiento pues tiene dos realidades, ¿no? Por lo tanto, podemos conocer por medio de los sentidos, de allí empieza nuestro conocimiento, pero de alguna manera llegamos a el conocimiento, a formar ciertas ideas, después por un orden de la razón, ¿no? Aplicando, digamos, un sentido kantiano, las categorías a priori. Pero ahora bien, y después, en consecuencia del empirismo, el racionalismo, el criticismo, podemos ver que se forja un positivismo hablando de que hay una razón o el origen del conocimiento, o sea, dentro de la razón en cuanto práctica, en cuanto que se puede experimentar y en cuanto que podemos llegar propiamente a la afirmación de una verdad empírica dentro de la misma experimentación. Ahora bien, dentro de la perspectiva realista, dentro de la perspectiva metafísica, siempre ha tenido esta noción de afirmar que claramente el origen del conocimiento se da por los sentidos y se da por la razón, ¿cierto? Pero a diferencia del criticismo, el intelectualismo, del cual pues pertenece Aristóteles, ¿no? Pertenece Santo Tomás, en fin, los autores considerados pues metafísicos y sobre todo realistas dentro de la filosofía, pues van a decir que la razón puede llegar efectivamente a la realidad de las cosas mismas, ¿no? Que esto nos va a diferenciar un poco del criticismo, porque en el criticismo lo que vamos a afirmar es que se llega no a la realidad, sino a los fenómenos como tal. Entonces, esto nos lleva también a plantearnos este ideal o este principio o este móvil para la filosofía o el realismo fenomenológico para plantearse el hecho de hablar de un discurso de los métodos, ¿no? Y se plantea el hablar de un discurso de los métodos porque se dice, ¿no? Que la filosofía moderna y sobre todo su ideal, lo que ha hecho o lo que permeó en la filosofía es en este finalmente positivismo, ¿no? Y cuando hablamos de este positivismo, entonces pareciera que la filosofía deja de plantearse como una ciencia en un sentido estricto y lo que pasa a ser es más bien una reflexión. Al contrario, ¿no? Al contrario, esta reflexión dentro del realismo fenomenológico nos va a decir que se puede asir, se puede fundamentar todo un método o unos métodos filosóficos para llegar a la verdad y para llegar a esta verdad de manera real y respetando la realidad en sí. Entonces ya todos estos conceptos que he ido dando los vamos a ir explicando a poco conforme vayamos avanzando. Entonces es importante para plantearnos esta noción de respuesta hacia la modernidad, volver hacia estas nociones de la posibilidad del conocimiento. Entonces ahorita estamos mirando de dónde surge el conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de ese conocimiento? Y pues se han dado distintas respuestas, ya sea por la razón, ya sea por los sentidos, ya sea por la razón, por los sentidos, primando uno, dejando al lado otro o dándole primacía a la realidad o a los fenómenos. Pero hay una pregunta de fondo que sin ella nosotros no podemos plantearnos también la reflexión por el método, y es la posibilidad del conocimiento, ¿no? Porque dependiendo de donde nos paremos en esta respuesta a la posibilidad del conocimiento, también van a surgir todas unas respuestas y todas unas formas de hacer filosofía.
Entonces, dentro del dogmatismo, ¿no? O dentro del mismo realismo, digamos que el dogmatismo se le llama en cuestión muy técnica en la nociología, se afirma que sí se puede conocer la realidad, que la realidad se nos da, que la realidad se nos presenta tal cual es y que de alguna manera el hombre tiene todas las capacidades para poder llegar a ese conocimiento de la verdad. Por otro lado, pues ya tenemos desde la antigüedad el escepticismo, ¿no? Que no se puede conocer como tal lo que se llamaría realidad y si pudiésemos conocerla, pues entraríamos en una dicotomía, ¿no? Porque finalmente no sabríamos si lo que estamos conociendo sí es lo verdadero. Y después tenemos estas dos posiciones muy similares que todavía están muy vigentes en la filosofía contemporánea, que es el relativismo y el subjetivismo, ¿no? Entonces, afirmando, ¿no? Que no existe una verdad absoluta, sino que puede llegar o que hay una verdad en tanto que adecuada para cada quien o adecuada en torno a un aspecto particular. Entonces, aquí nosotros tenemos que partir de que la filosofía o esta reflexión del discurso de los métodos va a estar planteada desde el intelectualismo, en el origen del conocimiento, planteando la fórmula razón, sentidos, razón, conocimiento de la realidad, y va a estar planteada dentro de la respuesta a la posibilidad del conocimiento de un rotundo sí. Y además de eso, de ese rotundo sí, decir efectivamente que sí podemos conocer los sujetos humanos la realidad tal cual es. No conocemos los fenómenos, no, lo que conocemos es la realidad tal cual se nos presenta. Entonces, ustedes ya aquí pueden ir viendo una cantidad de problemas que deviene de plantearse esta respuesta. Y sobre todo porque plantearse esta respuesta en este momento de la filosofía es muy problemático porque se nos plantea efectivamente un problema de fondo y es, primero, ¿qué es la verdad? Segundo, no puede haber una verdad absoluta, ¿cierto? Tercero, esto del conocimiento de la realidad no puede ser tan cierto, ¿no? Porque la verdad finalmente se da para cada sujeto, relativismo, en fin, pero también un relativismo que está mediado por un positivismo y dificulta mucho más la reflexión. Pero esta es una apuesta que se realiza también para, digamos, desmitificar, alejar también todos esos planteamientos erróneos dentro de la filosofía y que permiten de pronto concentrarse más en la actividad filosófica, concentrarse más en el hecho de la rigurosidad académica que debe tener toda ciencia y que claramente incluye también a la filosofía. Entonces, después de todo este panorama, es decir, claro, aquí lo que se asemella con este discurso de los métodos es plantearse que sí puede haber un método que nos dirija a la verdad. Y este método o estos métodos que nos dirijan a la verdad pertenecen, ¿no? A la actividad perfeccionante racional, física, experimental que tiene el hombre para acercarse con lo que lo rodea, ¿no? Y la actividad racional que tiene el hombre también para poder ir descubriendo mucho más, descubriendo con proporción la realidad que le circunda. Entonces, dentro de esta invitación también está en el realismo fenomenológico decirnos, ¿no? Que la filosofía finalmente es conocimiento de la realidad. ¿Sí? Y que la filosofía no se puede centrar en el conocimiento de lo que han dicho otros autores. La filosofía o el método o los métodos que se van a plantear en este texto, lo que nos indican no es cómo nosotros podemos analizar mejor los textos de los filósofos, no, sino cómo el filósofo puede llegar aplicando distintos métodos a poder llegar a una comprensión mucho más completa de la realidad. Entonces, lo que se plantea es decir, la filosofía no puede ser un estudio de autores. La filosofía no puede ser un estudio de la historia de la filosofía, ¿no? En cuanto epistemológicamente, en cuanto a constitución del método filosófico, no se puede reducir a eso. Entonces, en tanto estas reflexiones iniciales, pues lo que se intenta sobre todo es llegar hacia un realismo fenomenológico. Y aquí simplemente quiero hacer una introducción muy pequeña y es entender
este realismo fenomenológico, ¿no? Y de pronto, si ustedes tienen algún acercamiento, si han podido leer alguno de los autores que pertenecen a este realismo o a esta noción inicial, este círculo surge dentro de las lecturas de las investigaciones lógicas husserlianas. Y digamos que es un grupo dentro de Alemania, ¿no? Que empiezan a interesarse por este concepto mismo de la fenomenología. Y este concepto mismo de la fenomenología, el método fenomenológico, surge como respuesta también a estas pretensiones modernas de un método científico, de un método cercano a la matemática o a la física para poder llegar a la verdad, pero es una verdad que deja de ser filosófica de fondo. Entonces, estos filósofos acogidos o digamos que muy admirados por la filosofía que plantea y el método que plantea Husserl en sus investigaciones lógicas, ¿no? Sobre todo con con esta afirmación de ir a las cosas mismas, ¿no? Esto no es supremamente realista, ¿no? Ir a las cosas mismas. Entonces, todos estos autores muy fascinados con con esta afirmación, ¿no? Empiezan a formular, digamos, desde una percepción también muy escolástica, trayendo autores, sobre todo a Santo Tomás, y a vislumbrar cómo se puede plantear desde la fenomenología o cómo la fenomenología y el realismo tienen un punto de encuentro, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos filósofos, les voy a nombrar algunos, ¿no? Reinach, Edith Stein, Hildebrand, el mismo Seifert, ¿no? Que fue uno de los estudiantes de Hildebrand, van a ir sustentando de a poco este realismo fenomenológico. Y es una cuestión, digamos que dentro de la filosofía contemporánea que resulta hasta un poco, como ya les decía, problemática, pero también que a veces se dice, bueno, como muy anticuada, ¿no? En el hecho de decir, es que no hay una fenomenología realista, sino un realismo fenomenológico. Y eso diferencia, ¿no? Porque no es que a la fenomenología como método se le aumente una reflexión realista, y en tanto de eso, pues se implique, ¿no? Decir que se puede ir a las cosas mismas, ¿no? Sino que cuando hablamos de un realismo fenomenológico, estamos hablando de una forma de afirmar esto que ya les venía diciendo, de si hay posibilidad del conocimiento, si hay posibilidad de conocer la realidad, pero lo podemos hacer agudizando nuestra mirada, y esta agudización de nuestra mirada no es otra cosa más que aplicar la fenomenología, ¿cierto? Entonces, para ir avanzando, es importante reconocer ya propiamente la discusión sobre las clases de método. Y es bueno decirnos, perfecto, ya está toda esta reflexión, ya está toda esta respuesta hacia algo, está una reflexión también frente a la importancia del conocimiento y hacia la importancia que deviene de la actividad filosófica. Pero bueno, ahora, ¿cómo plantearnos un método? ¿O cómo plantearnos la afirmación de que existan distintos métodos dentro de la filosofía? Entonces, para partir, digamos, hay que decir que hay unos métodos que son específicos y hay unos métodos que son universales. Bueno, me atrevería a decir, hay métodos específicos y hay un método universal, más que universales. Entonces, dentro del método específicos o dentro de los métodos específicos, nosotros tenemos una fórmula que nos dejó Aristóteles, ¿no? De toda la diferenciación de las ciencias que se da por los objetos materiales y el objeto formal. Ahora bien, esa diferenciación responde a todos estos métodos específicos que se dan tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente cada método tiene una adecuación respondiendo ¿qué? A su objeto formal, ¿no? Y respondiendo también a su objeto material. Podemos tener el mismo objeto material, pero diversificamos, por ejemplo, el método cuando tenemos un objeto formal o una forma de establecer el estudio de ese objeto de manera distintiva. Entonces, también lo distinguimos por diferencias de clases, diferencias de tema. Entonces, por ejemplo, tenemos a la biología y tenemos a la antropología.
Entonces, en el caso de la biología, pues podemos ver que el objeto formal, ¿no? Son los seres vivos, pero también se estudia dentro de su aspecto genético, dentro de su aspecto natural, dentro de su configuración morfológica. Y en fin, digamos que así podemos ir diversificando distintas ciencias, al igual que la antropología, ¿no? El estudio de los seres humanos en cuanto a sus características esenciales y sus relaciones. Ahora, sí, nosotros podemos hablar de la sociología, ¿no? Sus relaciones sociales y económicas. En fin, aquí nosotros podemos, bajo este esquema, ir diferenciando cada uno de los métodos y es un ejercicio muy interesante cuando uno de pronto está empezando pues o incluyéndose o digamos que inmiscuyéndose en la epistemología, hacer estos ejercicios de diversificación de objeto formal y objeto material para diversificar los métodos. Pero ahora bien, hay un método que es universal y ese método que es universal pues prácticamente está fundamentado por la lógica. ¿Y qué quiere decir que esté fundamentado por la lógica? Que cualquier ciencia, independientemente de la diversificación que tenga de sus métodos, ¿cierto? Va a tener unos elementos esenciales y es que va a tener que usar argumentos y va a tener que aplicar unas deducciones, ¿cierto? Y esas deducciones van a tener que ser un resultado, pues efectivamente, de lógica, de la formalidad, que sea a partir de premisas conforme a leyes lógicas. Digamos que planteamos el universo dentro de las leyes lógicas como los primeros principios y, por ejemplo, afirmar el principio de no contradicción, el principio de identidad, ¿no? Cualquier ciencia debe respetar a esas leyes lógicas, ¿no? Es que aunque diversifiquemos las ciencias, aunque diversifiquemos cada una de estas disciplinas, pues no podemos decir que vayan en contra de estas leyes lógicas. Entonces, digamos que en este texto lo que nosotros vamos a encontrar es que los métodos filosóficos van a estar fundamentados por este argumento universal o perdón, por este método universal que es transversal a cualquier ciencia, pero que para la filosofía es esencial. O sea, para la filosofía es prácticamente su fundamento, su asidero para poderse plantear la diversificación de los métodos. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Voy muy rápido, estoy hablando muy rápido, se va entendiendo. Bueno. Entonces, ya entramos propiamente a los métodos filosóficos. Dime, Juan Sebastián. Buenos días, profe. Lo que pasa es que pues yo ingresé hace poco a la conferencia, pues es que no estoy al día de lo que están pues hablando ahorita. Sé que están hablando como el tipo de metodología, pero pues no sé si pues me puedes decir básicamente cómo en sí que se están enfocando. Listo. Bueno, Juan Sebastián, estamos haciendo un análisis todavía introductorio al texto que estaba para estudiar el día de hoy, que es Discurso de los Métodos, y cómo este discurso de los métodos es una respuesta al discurso del método de Descartes y de toda la filosofía moderna. Entonces, plantearse esta cuestión o esta reflexión de decir que la filosofía no se puede reducir a un método, a este método que veíamos acá, que sea un método específico, que digamos que aborde solamente el objeto formal o el objeto material, sobre todo el material, dentro de una perspectiva cerrada. Porque si lo reflexiona de una perspectiva cerrada, no le permite una reflexión asidua y completa del fenómeno o de la realidad misma. Entonces, por eso simplemente ahora estamos haciendo una introducción, Juan Sebastián, respecto de todos los elementos que contiene, por ejemplo, hablar de un realismo filosófico, que el realismo filosófico es esta apuesta por decirnos que sí hay posibilidad del conocimiento, que sí hay una verdad y que sí se puede llegar a esa verdad. Porque, pues, de alguna manera, todos estos métodos se van a plantear en este texto van a estar alineados con esta afirmación de fondo, ¿no? Y que si uno no entiende que están alineados con esta afirmación de fondo, pues va a ser difícil también toda su comprensión en su generalidad.
Entonces, simplemente para decir esto, ¿no? No podemos cerrar a la filosofía en un método cerrado, perdón, la redundancia, y tenemos que abrirla a este fundamento de partir de estas premisas lógicas y que no puede romper, por ejemplo, con las leyes lógicas y los primeros principios que se plantean para la razón. Entonces, hasta ahí vamos. Ahora, todos estos elementos que hemos planteado finalmente llegan a consolidarse propiamente en esta afirmación de los métodos filosóficos. Entonces, si hay posibilidad de métodos, si hay posibilidad de llegar a la verdad, si hay posibilidad de conocer la verdad y si hay posibilidad de que haya un método filosófico. Por ahora ya miramos que hay un método que acompaña toda filosofía, que acompaña toda ciencia. Por lo menos ya tenemos ese punto de partida. Nuestro punto de partida es que tenemos un método universal, un método lógico que debe y que es transversal a todas las ciencias. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Hasta ahí vamos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de métodos filosóficos, claramente tenemos que diferenciarlo de los métodos, sobre todo de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque en los métodos empíricos, sobre todo, pues lo que estamos o lo que vamos a plantear es que nuestro objeto formal, pues efectivamente va a quedarse en el análisis de ciertas accidentalidades de estos fenómenos o en mi objeto material. O también se va a quedar en un aspecto meramente en la comprensión material del objeto material. Y lo que busca la filosofía no es la comprensión material, sino esa comprensión universal del objeto material. Y que nuestro objeto material de la filosofía pues sería la realidad propiamente. Ahora, en estos métodos, efectivamente, o más bien en el concepto de método, nosotros tenemos que decir que es un tipo de conocimiento que utiliza, por ejemplo, la filosofía como modo propio para llegar, por ejemplo, a una verdad, ¿no? Para llegar a la explicación, a la comprensión de aquel objeto que tiene de fondo. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que decir que, claro, el método es un tipo de conocimiento que utiliza la filosofía, ¿cierto? Pero que no todo conocimiento es método filosófico. Y aquí vuelvo con la afirmación de la que partíamos al iniciar este encuentro. Y es decirnos que no todo sujeto puede ser filósofo, ¿cierto? Porque no todo conocimiento es un conocimiento filosófico. Hay conocimientos que dentro de la misma nociología reconocemos como conocimientos meramente intuitivos, como conocimientos meramente prácticos, y esto no conduce a decirnos que sean efectivamente conocimientos filosóficos. El conocimiento filosófico finalmente está mediado por la forma, por la comprensión, en un sentido o en lo que más pudiese abarcante de la realidad. Entonces, de alguna manera también esta respuesta o esta diversificación de métodos lo que nos ayuda es también a decirnos, venga, el filósofo debe estar formado y debe estar formado con rigurosidad bajo estos aspectos. Entonces, para esta diversificación de métodos filosóficos, decimos que, claro, que estos métodos filosóficos lo que llega es a tratar de conocer los objetos en su medida, intentar comprender o llegar a analizar estos objetos o el objeto de la realidad o el objeto el cual está estudiando la filosofía o el filósofo. Entonces, hay tres direccionamientos de esta llegada al conocimiento, que les digo así, ninguno es más perfecto que otro, ninguno es más bueno que otro. El filósofo debiese estar formado también dentro o debe estar, debe haber generado una praxis, una práctica frente a cada uno de estos métodos. Entonces vamos a decir que hay un conocimiento y un método que está mediado por la experiencia, pero esta experiencia no es una experiencia meramente, digamos que de los sentidos, no es una experiencia únicamente sensorial, sino que es una experiencia también intelectual, que ya la vamos a ver cuando veamos el primer método. Y cuando nosotros decimos que esta primera experiencia o estos primeros métodos están diversificados por la experiencia, es que nosotros decimos que son estos conocimientos
estos conocimientos mismos que son usados por la filosofía para llegar al conocimiento. Entonces nosotros aquí vamos a tener, por ejemplo, la visión de la visión de esencia, la intuición intelectual, como este panorama que abre, digamos, el inicio del filósofo, del preguntarse, también del asombro, para poder llegar a esa verdad o a ese conocimiento. Por otro lado, vamos a tener unos métodos que se diversifican dentro del razonamiento y son aquellos elementos que requiere y contienen actos filosóficos. Entonces, por ejemplo, tenemos las distinciones de fenómenos y sus características y los contrastes con fenómenos opuestos. Digamos que esto es algo que todo el tiempo estamos haciendo o digamos que el filósofo está haciendo en su ejercicio y es ir diversificando, ir clasificando también los fenómenos, ir digamos que dándole unas características y pudiéndolos contrastar, perdón, con otros fenómenos. Entonces, digamos que este no tiene un uso, o sea, no tiene como un nombre como tal para el método, simplemente es algo que también se va dinamizando y se va ejecutando, que va ejecutando el filósofo conforme se vaya volviendo más riguroso dentro del análisis de la filosofía o el análisis de la realidad. Ahora, por otro lado, tenemos unos métodos filosóficos que están atados, ¿no?, a una comprensión, y esta comprensión, digamos que tiene dos elementos, digamos que esenciales, y por un lado están las herramientas para obtenerlo. Entonces, por ejemplo, tenemos la abstracción, el análisis, perdón, ahí que se me fue una doble A, un análisis lingüístico y una hermenéutica. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que también ahí entra la fenomenología. Caso, por ejemplo, entra también la filología, ¿no? Entonces, dentro de este análisis lingüístico. Entonces, digamos, no es que alguna prime más que otra, como les venía diciendo, sino que en toda la obtención hacia el conocimiento, cualquiera de estos métodos nos permite llegar, pues, efectivamente a una comprensión mucho más completa de nuestro objeto material. Ahora, por otro lado, también hay una comprensión que se da de modo más imperfecto y que se da también por las aporías, por las antinomias, y que son ejercicios muy interesantes para poder entender mucho más aquel objeto o aquel elemento que estemos estudiando filosóficamente, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, en la filosofía antigua, las aporías y las antinomias era un ejercicio que se realizaba en gran medida, ¿no? Y que permitía también estos ejercicios lógicos para ir analizando ciertos fenómenos. Entonces, este va a ser el esquema general del texto del discurso de los métodos. Entonces, este va a ser, digamos que la línea teórica y metodológica del texto. Ahora, claramente por tiempo no vamos a poder analizar todos estos métodos. De hecho, son 138 páginas, si no estoy mal, las del libro, pero sí se lo recomiendo bastante para ir profundizando en cada uno de estos métodos e ir mirando con la agudeza intelectual que Seifert va señalando cada uno de los elementos que nos va dando. Que nos va desarrollando alguno de estos métodos. Entonces, si ustedes quieren profundizar más, aquí solamente vamos a hablar del primero, que es visión de esencia, pero si ustedes quieren seguir profundizando o si seguimos en la lectura de este texto de manera posterior, pues sería interesante también ir viendo cómo se van analizando y cómo se van diversificando estos métodos dentro de la filosofía misma, dentro del realismo fenomenológico. Entonces, ahora bien, claramente tenemos que volver sobre la mirada de decirnos, bueno, si nosotros tenemos un primer método filosófico que está basado o que está fundamentado en una experiencia, que es el conocimiento mismo usado por la filosofía, y vamos a plantearnos la visión de esencia o la intuición intelectual como este primer método filosófico, pues tenemos que decirnos que hay unos elementos que claramente de los cuales vamos a tener que partir, y son elementos nociológicos. Así como ya partimos de elementos
un poco epistemológicos, nociológicos y epistemológicos, pues también tenemos que partir que hay toda una nociología de fondo en esta perspectiva muy realista del conocimiento, ¿no? Y esta perspectiva realista de formulación y de fundamentación del método en la filosofía. Y es decirnos que efectivamente deben haber 3 elementos necesarios para que se dé el conocimiento. Digamos que la autoridad aquí no la vamos a ver mucho, digamos que no es de un análisis muy importante, pero que es necesario enunciarla, porque sería injusto no enunciarla dentro de estos elementos que plantea el realismo, pero que efectivamente donde más vamos a hacer hincapié será en aquel aspecto sensible, en aquel aspecto intelectual, ¿no? Entonces, partimos de que el ser humano dentro del realismo filosófico, pues tiene una configuración sensible para acercarse, para tener información de aquello que le circunda, de la realidad material y que va a estar mediada tanto por los sentidos externos como por los sentidos internos, ¿no? Recordemos que estos elementos o esta configuración pertenece pues a esta diversificación que hizo Aristóteles del alma intelectual, ¿no? El alma vegetativa y el alma, digamos que, ahora se me olvidó, alma vegetativa, alma sensitiva y alma intelectual. Entonces, de alguna manera, este aspecto sensible se comparte también con los animales, ¿no? Se comparte en un sentido físico con los animales, pero que se diversifica de los animales en tanto esta configuración intelectual que tiene el sujeto. Y cuando hablamos de que el sujeto tiene unas configuraciones especiales, ¿no? En un aspecto mucho más racional, pues hablamos de que tiene conciencia, hablamos de que tiene inteligencia, razón y memoria. Y que estos elementos son aquellos que le permiten, de alguna manera, tener una experiencia intelectual del mundo, ¿no? El animal se queda con una experiencia meramente sensitiva, pero el ser humano, dentro de esta característica realista, pues digamos, se sobrepone a estos aspectos, los supera y termina pues teniendo una experiencia mucho más enriquecida del mundo, ¿no? Porque en cuanto que tiene conciencia se da cuenta de, ¿no? Se da cuenta de ese entorno. En tanto que tiene inteligencia puede ordenar, ¿no? En cuanto que tiene razón, pues puede llegar a formular unas premisas y, digamos, de esas premisas poder llegar a configurar un nuevo conocimiento o una nueva afirmación. Entonces, simplemente estos son repasos, ¿no? O estos son fundamentos que, miren, que si no los hacemos, pues, digamos, queda eh, muy coja, ¿no? Queda muy coja la perspectiva que nos está dando también Seifert y que nos da de alguna manera toda esta doctrina del realismo fenomenológico, ¿no? Porque queda uno perdido, ¿no? Queda uno, bueno, pero ¿y estos métodos bajo qué afirmación están? Estos métodos son de pronto difíciles de asir, claro, son difíciles de asir, pero más que por el método o los métodos mismos, es porque estas propuestas, sobre todo desde el realismo, son propuestas que son vistas con un poco de reticencia dentro de la contemporaneidad, ¿no? Y sobre todo por esto ya que veníamos analizando, el relativismo, el escepticismo, del positivismo, y que efectivamente tal vez una apuesta por volver a las cosas mismas, ¿no? Por volver a la afirmación del mundo mismo, tal como se nos plantea pues efectivamente es muy difícil, ¿no? Y volvemos a esta reflexión, a esta afirmación que venimos haciendo desde el comienzo, y es que la filosofía es el estudio, es el conocimiento de la realidad misma. Es el conocimiento de la realidad misma, no es el conocimiento de tal o cual fenómeno. Claro, que me diversifica la filosofía al conocer tal o cual fenómeno, pero que el interés primordial y el surgimiento finalmente de la filosofía es el conocimiento del mundo, la comprensión del mundo. Ni siquiera es la explicación del mundo, es la comprensión del mundo. Y por eso digamos que también se genera una respuesta un poco hasta muy crítica para la filosofía moderna, y es esta afirmación de que los filósofos modernos, más que comprender el mundo, lo que intentaron fue explicarlo, ¿no? Y la explicación debería estar mediada para la ciencia, ¿no? No única y exclusivamente, pero sí debería ser, digamos que el móvil de la ciencia más que de la filosofía, de la ciencia estricta, perdón, de la ciencia dura, de la ciencia experimental, más que de la ciencia de la filosofía.
Entonces, bueno, simplemente aquí decir, claro, no solamente tenemos que plantearnos que hay todos unos elementos para que se dé el conocimiento, que es este encuentro de lo sensible y este encuentro de lo intelectual, sino que también el objeto de este conocimiento sí o sí ha de ser la verdad, pero no la verdad en cuanto que es para cada sujeto. ¿Cierto? No la verdad en cuanto relativa, no la verdad en cuanto subjetiva, sino que la verdad en cuanto que es una absoluta, universal e inmutable. Es decir, que a esa verdad podemos llegar, a esa verdad que es solo una, a esa verdad que es absoluta, se puede llegar y la única forma de llegar a esa verdad, pues efectivamente es por medio de la filosofía y por medio de métodos de la filosofía que tengan como fundamento y tengan como principio y como fin el conocimiento de la verdad. Y la verdad no es otra cosa más que esta definición pues clásica que se ha dado dentro del realismo filosófico y es la equatio rei et intellectus, ¿no? Entonces es decir que cómo se adecua la cosa y el intelecto, ¿no? Esta adecuación mutua, ¿no? No es la realidad adecuándose al sujeto, ¿no? Ni es el sujeto, bueno, sería más bien el sujeto adecuándose un poco a la realidad, pero de algún modo no es que ninguno o alguno pierda algo, ¿no? Es el encuentro de estos dos, es el encuentro de la realidad, es el encuentro del sujeto con todas sus características que ya nombramos para poder llegar a vislumbrar y a leer de mejor manera la realidad. Y la realidad también dándose activamente al hombre para que la conozca, ¿no? Entonces, sobre todo este primer método de la intuición de esencia va a estar mediada por estos dos aspectos, ¿no? Por la verdad tanto ontológica como lógica. Entonces, aquí el filósofo en este primer método se va a mover. Ya todavía no hemos explicado el primer método, pero este es el fundamento para explicar el primer método. Entonces, dentro del primer aspecto que nosotros vamos a tener que estudiar de la intuición de esencia, pues va a estar mediada por lo ontológico, por la verdad ontológica y por la verdad lógica, ¿no? La verdad lógica no es otra cosa que esa adecuación del razonamiento que se ha hecho con la realidad y la verdad ontológica que se refiere a esta adecuación propiamente del intelecto con la realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del contrario, ¿no? De la verdad lógica, lo que tenemos es un error. Entonces, no es que el sujeto propiamente se contradiga, ¿no? En un sentido intencional, ¿no? Sino que se equivoca, tiene un error cuando percibe y cuando juzga la realidad, ¿cierto? Cuando percibe o cuando se abalanza, ¿no? A afirmar algo de la realidad que tal vez no ha visto de buena manera o no ha visto de manera correcta. Puede ser por distintas cosas que el hombre no pueda ver de la mejor forma la realidad. O uno, porque pues no tiene un ejercicio intelectual, digamos, enriquecido. O segundo, también por necedad, ¿no? Por necedad, porque yo quiero partir de aquí, yo quiero afirmar tal cosa. Y en estas discusiones de los métodos de la filosofía fundamentados desde el realismo fenomenológico, pues se incita, ¿no? Se invita a perder ese ego, de decir, yo me acojo a tal postura, yo me acojo a tal autor y desde ahí parto, ¿no? Al contrario, es que no es de acogerse a un autor, no es de acogerse a una perspectiva, sino es acogerse a la realidad, es acogerse a esa intuición, a ese asombro primario, digamos que tiene todo sujeto y que va ejercitando también como una forma de ver el mundo. Perdón. Entonces, bueno, quiero ir avanzando, pero yo hablo mucho y quiero también pues que tengamos el espacio de la discusión. Entonces, ya para ir más o menos cerrando, todos estos elementos que he ido dando de a poco se encuentran, tienen su punto de encuentro en este primer método, y es el método de la intuición o visión intelectual de esencias necesarias. Y aquí no estamos hablando de esencias contingentes, no estamos hablando, sino de esencias necesarias. Y ya vamos a ver un poco qué es esta cuestión de esencias necesarias. ¿Por qué?
yo no podía partir esta discusión diciéndoles que hay unas esencias necesarias, sin haber tenido todo este trasegar de hablar de los fundamentos nociológicos y epistemológicos que se tiene el realismo fenomenológico, ¿no? Porque si yo voy a hablar en otro escenario, bajo otra perspectiva, pues me van a decir que eso de las esencias necesarias no existe, que eso de las esencias necesarias es un ideal, es una quimera, ¿no? De la filosofía, sobre todo continental. Pero no, ya hemos tenido toda una afirmación y todo un sustento, por lo menos en gran medida epistemológico y nociológico, de lo que sería efectivamente el primer método. Les ofrezco una disculpa, tengo que abrir, es que me han estado llamando porque vienen a hacer un arreglo a la casa y ya pues llegaron, entonces discúlpenme 2 minutitos y ya vuelvo. Listo, disculpen. Entonces, esto es una forma muy fácil de bajar de este mundo ideal de las esencias necesarias. Pero bueno, volviendo. Entonces, este método nos va a plantear un fundamento o digamos, este primer método nos va a hacer volver sobre esta idea inicial con la que surgía la fenomenología. Y eso que surgía dentro de la fenomenología, dentro de las investigaciones lógicas husserlianas, era esta situación, este primer acercamiento al mundo que se da por esa visión, por esa contemplación intelectual del mundo. Y miren que este método, cuando ya lo vayamos entreviendo, es un método que tiene una riqueza tan impresionante, perdón, utilizo esta expresión, pero es, digamos que la capacidad que tiene el filósofo, la capacidad que tiene el hombre para desarrollarse como filósofo. O sea, esto es una visión, esto es una forma de ver el mundo, esto es una forma de contemplar el mundo que no tiene todas las personas, ¿sí? Que no tiene todo sujeto y que de algún modo también se puede ejercitar, pero también hay muchos autores dentro de la filosofía y de hecho Seifert también es uno de estos adeptos a esta afirmación de que hay personas que nacen con esta visión eh, mucho más agudizada, mucho más aguda, perdón, para vislumbrar el mundo, ¿no? Para analizarlo, para entreverlo, para analizarlo. Entonces, de alguna medida, o perdón, en alguna medida, este es el comienzo, o ese es el método para mí más importante que debe tener el filósofo. Este es el método más importante del cual debe partir el filósofo, porque es una manera de ver el mundo, es una configuración de contemplar y de analizar este mundo, pero no solamente el mundo en cuanto accidental, sino el mundo en cuanto esencial, que quiere decir en cuanto ve, vislumbra estas características, estas esencias que no cambian, ¿cierto? Estas esencias que permanecen en el mundo, estas esencias que no están a la merced de lo que esté en moda, no están a la merced de aquello que pueda ser transformable, cambiable, demás, que no es aquello que pueda mutar, ¿no? Entonces tenemos esencias, ustedes se preguntarán, profe, pero ¿de qué está hablando, no? Estas esencias necesarias. Y aquí yo les planteo una esencia necesaria como la esencia del círculo, ¿no? No es una idea que pueda ser cambiada, ¿no? No es una idea que se transforme dependiendo del tiempo, dependiendo de las condiciones políticas o económicas, ¿no? Es aquello que pertenece y está allí. Entonces, dentro de ese ámbito uno dice, bueno, efectivamente hay esencias, y ahorita lo vamos a ir viendo qué otras esencias necesarias o qué otro análisis se puede generar frente a estas esencias necesarias. Pero
Entonces nosotros decimos que esta visión o esta contemplación intelectual se refiere a las esencias y a los fenómenos primigenios, ¿sí? Es decir, a esto que ya les venía dando estas características que no cambian, que son inmutables, que están presentes, que son perennes en el mundo, pero que esto nos permite entrever un análisis de la esencia y de la existencia. El filósofo o este método, más allá de cuestiones accidentales, como les iba diciendo, se va a centrar en cuestiones esenciales y en cuestiones que son completamente configuradores también de la existencia, no solamente del sujeto humano, sino también de la existencia de aquello que está, ¿no? De aquello que le circunda, de aquello que está de algún modo siendo en el mundo. Entonces, digamos que Seifert va a traer la idea de Goethe y va a decir que efectivamente él va a hablar, nos va a dar una alusión a los fenómenos primigenios y va a decir que estos fenómenos primigenios, ¿no? Estos fenómenos que surgen de manera esencial, de manera también cuando digo espontánea surgen, ¿sí? Es cierto, no es que surjan por el azar, ¿no? Sino que son espontáneos, es decir, en la manera en que se nos manifiestan. Em, y son aquellos que provocan asombro. O sea, por eso les decía que en este encuentro del realismo, dentro de los fundamentos nociológicos del realismo, nosotros lo que vamos a tener es que hay un encuentro entre la realidad y el hombre y sus características y su configuración de ver el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, porque los fenómenos, porque la realidad también quiere ser estudiada, también quiere ser vista, también da señales. Entonces, dentro de estos fenómenos primigenios que se manifiestan, el sujeto, el filósofo, ¿no? Se asombra, ¿cierto? Y se asombra y quiere ir más allá. Entonces, Seifert va a plantear, y lo va a plantear desde un ejemplo de Goethe, y es efectivamente el niño que se mira en el espejo, pero que el niño cuando se mira en el espejo ve detrás del espejo, ¿no? Quiere ver qué hay quiere ver qué hay más allá de ese espejo. Ese es el filósofo, esa es la intuición de esencia, ¿cierto? Esa es la intuición o esa visión intelectual en un sentido primigenio, ¿no? Ir más allá. La realidad se me está mostrando, pero se me está mostrando para que yo la descubra. Y claramente que cuando la realidad se me muestra, la realidad se me manifiesta, se presenta en un claroscuro. Y esto también, digamos que lo retrotrae Heidegger y varios autores, hasta digamos que en alguna medida Gadamer en Verdad y Método, que la realidad se presenta como un claroscuro, ¿no? No se presenta en su totalidad, sino que se devela, ¿no? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un autor como Parménides planteando el ser como principio, como arjé, reconocemos esta noción tan importante de visión intelectual de esencias necesarias. Reconocer el ser, por ejemplo, una esencia necesaria, el ser. Pero ese ser nunca lo vamos a poder hacer como filósofos, ¿no? No lo vamos a poder hacer de manera perfecta. Lo que vamos a poder es tener unos acercamientos ¿no? Porque cada vez que intentamos llegar, cada vez que intentamos acoger, tomar, por ejemplo, esa esencia, pues se nos aleja un poco, ¿no? Se nos aleja y se nos esconde, ¿no? Se nos manifiesta, pero también es un juego de ir y venir en esta intuición o visión intelectual de esencias. De alguna manera, Husserl también lo va a analizar y pues prácticamente los autores del realismo fenomenológico van a tomar esta idea de Husserl también. Y es sobre todo esta intuición eidética, ¿no? La visión de esencias que también está planteada por efectivamente esa forma de ver el mundo, esa forma de intencionar, de tener una intuición respecto del fenómeno dentro de la realidad que se me está manifestando y poder analizarla, ¿no? Entonces ahora Husserl va a decir que esta intuición es tan inmediata como la percepción sensible, ¿cierto? Cuando ustedes sienten que se queman, o sea, miren, esa sensación inmediata de ustedes poner la mano en el fuego y sentir, ¿no? Ustedes mismos sacan, o sea, no tienen ni que pensarlo, ustedes sacan la mano porque saben que se van a quemar. Entonces, esto nosotros lo entendemos en cuanto sensible, pero Husserl nos va a decir que esta intuición o esta visión
es inmediata, es una percepción también inmediata, pero que es intelectual. Entonces, es este encuentro con el mundo y bueno, ahorita ya les voy a dar un concepto que para mí es importantísimo dentro de esta intuición o visión intelectual de esencias como método, y es la epifanía. ¿Mm? Ese encuentro con la realidad es epifánico, pero ya lo vamos a ver para terminar. Y por último, hay que decir que claramente dentro de la filosofía realista, pues se ha analizado mucho este concepto también con el intus legere, ¿no? ¿No? Este conocimiento, esta intuición, esta visión intelectual es leer adentro. Digamos que se ha hablado de la simple intuición, la simple aprehensión y que finalmente está mediada por la razón y por el entendimiento del sujeto humano y que finalmente respecto de una formación de esa razón y ese entendimiento, sobre todo el entendimiento, el sujeto puede llegar a concebir, el filósofo puede llegar a vislumbrar con mucha más claridad aquellas esencias necesarias. Ya les decía, partimos de una esencia necesaria como el ser, partimos de una esencia necesaria efectivamente como el círculo, como la idea de triángulo, ¿no? Que son estas primeras afirmaciones que se tienen, o estas primeras, o estas esencias que se tienen y de las cuales se puede partir o puede partir el filósofo para fundamentar toda una filosofía o una llegada a una mejor comprensión de la realidad. Entonces, simplemente para cerrar, ¿no? Decirles que que este conocimiento o esta intuición o visión intelectual de esencias necesarias es supremamente importante para partir en el ejercicio filosófico. Y no es que se pierda cuando llegamos a un ejercicio hermenéutico o una aplicación de un método fenomenológico, sino que por el otro lado se hace más perfecto. Esta visión intelectual se hace más perfecta conforme más nos ejercitamos en la filosofía, conforme más tenemos una agudeza para reconocer los fenómenos, para reconocer la realidad y para reconocer la realidad tal cual se nos presenta en este claro oscuro que ya afirmamos. Y por eso esta intuición de esencia o esta visión intelectual es una visión intelectual que de alguna manera refiere a que el filósofo encuentra, o más bien en todo encuentro con la realidad, tiene un sentimiento de epifanía. Y cuando tiene ese sentimiento de epifanía, cuando es epifánico ese encuentro, no lo puede dejar atrás. O sea, se convierte en parte, digamos que configuradora de su ser. Se convierte en parte digamos, un fin, ¿no? El comprender esa realidad que se me está manifestando. Y esto como principio filosófico, pues devino en toda la historia de la filosofía, desde la época antigüedad hasta la época contemporánea, pero la invitación también está en, miremos este método, uno de los métodos de la filosofía, como un método primordial. Y también veamos si nosotros nos estamos formando ya sea como profesores de filosofía, ya sea como estudiantes de filosofía, como filósofos que estamos viendo intelectualmente el mundo, como filósofos que estamos viendo estas esencias necesarias en el mundo, ¿m? Como es aquellos que estamos abiertos a ver, porque pareciera que el filósofo, entre comillas, está cerrado a ver también. Entonces se queda en estas cuestiones meramente del autor, en cuestiones meramente de qué dice el libro, y no piensa, ¿no? Y no proyecta nada, no reflexiona nada de sí mismo. Y cuando el filósofo no reflexiona nada por sí, ¿sí? O solamente hace una reflexión crítica, y a veces una crítica sin fundamento, puede ser que no esté, puede ser que no esté por el camino correcto. Y cuando digo que puede ser que no esté en el camino correcto es porque no está partiendo de este método. Y este método es el que de alguna manera es el más honesto con la virtud del filósofo y es simplemente acercarse y llegar en un camino sincero hacia la verdad. Entonces, esa es la invitación, digamos que eso es lo que cierra la invitación también de esta visión intelectual de esencias. Y pues digamos que eso también cierra un poco el ideal, ¿no? Metodológico de esta obra de El discurso de los métodos de Seifert. Bueno, aquí tenía unas diapositivas simplemente
por si alguno quería volver sobre un tema de los fundamentos de la formación del conocimiento dentro del realismo, pero pues ya digamos que doy por terminada pues la presentación respecto de este primer método. Sé que no es tan extensa en el hecho de decir este método se aplica así, este método tiene un A, un B, un revés, sino que este método es, digamos, difícil de hacer en un ámbito que es muy contemplativo y que también refiere a un ejercicio intelectual también muy personal, ¿no? Aquí no hay fórmulas dentro de este método de la intuición intelectual. Hay unas normativas, hay más bien unos lineamientos que son dados también por estas leyes lógicas, pero que finalmente no se genera con una fórmula. Y todo aquel que esté o todo aquel que haya iniciado el camino filosófico por esta noción epifánica, por este encuentro que yo lo digo epifánico en sentido romántico, y también en este encuentro con la realidad y esta visión de esencia que cada vez se va haciendo más perceptible, pues lo entenderán, ¿no? Lo comprenderán, decir, claro, tal vez esto me trajo a la filosofía, ¿no? Y volvernos también, o esto fue lo que estuvo presente en el filósofo, en tal o cual filósofo, para que se moviera, ¿no? A generar tal reflexión o para que se moviera para generar tal cuestión dentro de la misma filosofía, dentro de la misma reflexión. Entonces, también decir dentro de este método que la filosofía no es que se fragmente, ¿no? Todo filósofo en general, todo filósofo también en particular, debe tener esta característica o debe partir de esta forma de entrever el mundo y es dentro de una intuición y una visión intelectual muy aguda del mundo. Y también está, digamos, la reflexión propia, decirnos qué tan agudo y qué tantos ejercicios de agudeza intelectual estoy haciendo como estudiante de filosofía y como filósofo en formación para comprender el mundo y para llegar a la verdad. Entonces, con eso termino y pues quedan abiertos los micrófonos para todas sus preguntas o comentarios que pueda suscitar pues esta reflexión. Gracias, Laura Camila. Bueno, mientras que los compañeros y compañeras se animan a participar, quisiera hacerles una pregunta a partir de la exposición que hizo Laura Camila. ¿Qué encontramos allí? Eh, ¿Método o metodologías? Es muy importante eso, que nosotros sepamos al menos, digamos que en la claridad y en el rigor expositivo de Laura Camila, podemos reconocer que efectivamente ella se enfocó en la presentación, en la exposición, en las indicaciones sobre el método, ¿sí? El método es el camino, ¿sí? Es el medio a través del cual el ser humano se encuentra con la realidad que va a indagar. Las metodologías, podemos decir que en ese camino pueden existir diferentes paradas, diferentes puntos de llegada, de descanso, y las metodologías, pues, efectivamente dan respuesta a ese paso a paso, a ese procedimiento. Las metodologías es más cómo se ejecuta el método, ¿sí? La exposición de Laura Camila hoy fue sobre el método, entonces es muy importante eso, que nosotros también sepamos, porque bueno, desde ya tenemos que pensar, perdóname, Vladimir, desde ya tenemos que pensar en que en algún momento nos vamos a ver enfrentados a la opción de trabajo de grado. Y en ese trabajo de grado, que preferiblemente debe ser o bien el proyecto de investigación para desarrollar mayor competencia, o bien el de la monografía que no deja, porque es que la gente dice, no, es que una monografía también tiene rigor metodológico, es una investigación documental, ¿sí? No por ello es de menos rigor o se hace a la topa tolondra, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes también, de cara a sus propuestas de trabajo de grado, también se apropien de estos elementos sobre los métodos, las metodologías, ¿sí? Em, Listo, entonces ahora sí, em, bueno, solamente ha levantado Vladimir. Adelante, compañero. Vladimir, tiene la palabra, por favor, activa el micrófono.
Gracias, profesor, gracias, tutora. Yo en estos días pasados me leí el libro del método de Descartes. Entonces, en todo lo importante que hablaba la profesora Laura hoy, me era casi imposible evocar como que lo que Descartes pues dice en su libro como tal. Eh, También me acordé mucho de, no recuerdo si estoy mal, si es Sócrates o Aristóteles, donde él hablaba del mundo de las ideas. Lógicamente, pues no era cierto, pero entonces, cuando él decía de que nosotros antes de nacer estábamos como como en un mundo diferente, ¿cierto? Donde lo sabíamos todo, pero luego cuando nosotros nacíamos, pues como que se contraponía toda esa, como que todo ese conocimiento, pues así lo he ido entendiendo yo. No sé, de pronto la tutora Laura, más o menos de pronto, cómo se enfrenta pues todo lo que ella nos dijo en esta mañana frente a ese método propio de Descartes como tal. Bueno, Vladimir, te agradezco mucho tu comentario y tu pregunta. Bueno, simplemente hacerte como un comentario y es, eh, el mundo de las ideas está planteado por Platón. Digamos que ahí se bifurca dentro de esta dualismo, ¿no? Dentro de esa dualidad dentro de la filosofía y es plantearse que no hay o más bien que el mundo empírico en el cual nos encontramos es solo una copia, ¿no? De aquello que está en el mundo de las ideas. Y entonces el conocimiento finalmente, toda esta teoría del conocimiento no termina siendo otra cosa que la búsqueda de llegar a ese mundo de las ideas, ¿no? Entonces el mundo físico ya no nos demuestra verdad, ya no nos demuestra una realidad, sino que por el contrario nos demuestra, digamos, una posibilidad más grande de engaño. Ahora, Aristóteles, digamos que también formado dentro de la escuela platónica, pero también muy crítico con la escuela platónica, lo que va a decir es que esta diversificación entre un mundo real y un mundo copia de lo real, pues digamos que dificulta y no sería correcto, ¿no? Sería erróneo. Entonces, dentro de ese aspecto, él va a decir que solamente hay un mundo, ese mundo es la realidad como tal y digamos dentro de esa realidad pues nosotros podemos concebir aquello que es verdadero y que nosotros por lo tanto tenemos la capacidad de encontrar aquello que es verdadero y digamos que desde Aristóteles se fundamenta todo esto que ya les iba planteando del realismo filosófico, de afirmar que sí es posible la verdad y afirmar que sí es posible el conocimiento en tanto que el hombre tiene estas capacidades. Ahora bien, respecto ya de lo que tú cuestionas de Descartes, pues claro, digamos que Descartes parte de una situación contextual compleja y es que se estaba también, estaba muy joven el paso de la época medieval a la época moderna y habían muchos elementos que estaban acompañando este paso y sobre todo estaban manifestados por la revolución científica y el surgimiento, ¿no? Propiamente de un método ya fuerte dentro de la ciencia, por ejemplo, como la matemática. Entonces, Descartes muy alineado con esta noción matemática que se iba dando desde la afirmación de Galileo Galilei, pues él empieza a manifestar que debe haber un método o que en la filosofía se debe configurar un método, por no decirlo casi similar, para poder ¿qué? Evitar el error. Otra cosa que responde también al contexto de Descartes es que en este momento pues hay toda una falsación en términos popperianos de una teoría que era muy importante hasta ese momento en la filosofía en la época antigua y medieval y era la configuración de entender el mundo como estructurado dentro del geocentrismo y que después, con todas estas investigaciones dentro de estos autores de la ciencia, pues se plantea un heliocentrismo, ¿no? Entonces, una de estas dificultades o una de estas reflexiones, ¿no? Que se va generando y se va diciendo, bueno, pues si nosotros nos equivocamos durante tantos siglos con una afirmación como el geocentrismo,
pues entonces quiere decir que nuestros márgenes de error para concebir la realidad son gigantes. Y si la ciencia moderna, o más bien si la ciencia como tal llegó a sus errores, y recuerden que prácticamente la ciencia, entre comillas, empírica, tuvo una gran influencia aristotélica, ¿no? Que ya se desvirtuó en la época moderna. Y digamos que ahí ya es donde se empieza a plantear una metodología epistemológicamente fuerte. Ahora bien, entonces bajo esa perspectiva, pues Descartes lo que va a decir es, bueno, nosotros nos tenemos que plantear una crítica, o más bien tenemos que plantearnos un camino seguro, no es otra cosa más, un camino seguro que nos permita poder llegar a un conocimiento verdadero, un conocimiento de la realidad, y que nos permita de alguna manera tener un margen de error mucho más pequeño del cual nosotros podríamos ser dentro de la filosofía. Y por eso, pues empieza planteando todo lo que es la duda metódica, ¿no? Como un primer acercamiento a efectivamente salirnos o digamos, de deshacernos de todas aquellas ideas que tengamos preconcebidas o que tengamos afirmadas de la realidad. Entonces, bajo ese aspecto, él va a decir, bueno, ya lo que tenemos es que plantear un discurso, un método, uno solo, un método para afirmar y para llegar a la realidad. ¿Cuál es ese método? ¿No? Pues el método finalmente de la duda metódica y el método también de la comprensión matemática del mundo, porque la comprensión matemática del mundo me permite asir con más seguridad el camino a el conocimiento de la realidad. Entonces, por eso, digamos que aquí en este texto se plantea el discurso de los métodos, porque es afirmar en contra de Descartes, o digamos en contraposición de Descartes, que no es solamente un camino, y sobre todo el mediado por la matemática para llegar a la afirmación de la realidad con seguridad, sino que también existen otros métodos que permiten al filósofo comprender con o de mejor manera, y no encerrar, no categorizar a la filosofía diversificándola, porque es diferente el método, el objeto formal y material de la matemática al objeto material y formal de la filosofía. Entonces sería prácticamente confundir los métodos, y pues finalmente que la filosofía termine perdiendo su sentido de comprensión y no de solo, no única y exclusivamente explicación del mundo. Entonces, no sé, Vladimir, si con eso te respondí a tu inquietud o a tu pregunta. Sí, doctora, ya me queda mucho más clara como la forma como se enfrenta y como ya entra a jugar ese propio método, por así decirlo. Gracias. Sí, y fíjate que, por ejemplo, en los análisis que se hacen de manera posterior, por ejemplo, ya con Kant, Kant va a tomar como modelo, finalizando la época moderna o estas intervenciones modernas del ideal, ¿no? Del método, va a tomar mucho como modelo a la física newtoniana. Entonces, digamos que estos patrones se siguieron repitiendo dentro de la época moderna, y por eso mismo, dentro de la época contemporánea se da una respuesta, una contrarrespuesta a ese ideal metódico únicamente epistemológicamente unido a las ciencias duras o a las ciencias físicas dentro de la comprensión epistemológica del mundo o del fundamento de la realidad, que no alcanza a dar cuenta, no alcanza a dar cuenta de la realidad y no alcanza a dar cuenta de la tarea filosófica. Bueno, no sé, Juan Sebastián, tú estabas levantando la mano, luego Erika y luego Sandra. Sí, pues yo también había leído en estos días pues el discurso del método de Descartes, y pues también me llamó la atención eso, porque digamos que él instaura mucho la parte de la duda y la parte, digamos, que instaura como la lógica, digamos que como método para llegar al conocimiento, ¿sí? Digamos que me llama mucho la atención que hace como una crítica, pero sí como que deja de lado la escolástica, y digamos que en base a eso, como que ya quita como la parte de lo que era para antes la filosofía, como para la escolástica, que era Dios, sino que pone como al hombre en el centro, como el conocimiento del hombre en el centro de la filosofía en ese momento. Sin embargo, pues digamos que me llama mucho la atención que, digamos que tiene como en su filosofía como algo de idea innata, ¿sí? Que el hombre nace con una idea de base, o sea, que el hombre ya nace con una idea de principio, y que este no tiene que estar mediado por ningún tipo de experiencia, sino que este ya tiene un fundamento de conocimiento y simplemente tiene que ir retroalimentando esa medida que pues el hombre va como adquiriendo cosas.
digamos que ve la realidad y la sustancia como un objeto de conocimiento en sí. Entonces, pues esto me hace pensar que sí se puede, digamos, este método, digamos, es válido para muchas cosas o solamente para algunas. Porque, por ejemplo, en la fenomenología, que pues, usted hablaba ahorita de la fenomenología de Husserl, digamos que también estoy un poco familiarizado porque digamos que Husserl en su fenomenología habla del apogeo o del apoche, que digamos que es como desprenderse de lo que uno sabe en sí para poder, digamos, entender la realidad de lo que lo rodea a uno. Porque pues si uno solamente entiende lo que uno ha visto y lo que uno comprende desde su punto de vista, entonces uno nunca va a entender lo que hay en realidad alrededor. Entonces, pues me parece muy como interesante. No sé si de pronto con la parte del método Descartes se pueda como saber esto. Sí, de hecho, muchas gracias por tu intervención. Es muy importante también el reconocimiento de esto que tú dices de afirmar las ideas innatas y de volver sobre esta noción de argumentación, ¿no? Cartesiana frente a la realidad del mundo. Ahora, simplemente decir dos cosas o una sola cosa de Descartes. Claro, la diversificación o la afirmación de la filosofía, de la nociología cartesiana, pues tiene digamos que un talón de Aquiles, y es la afirmación de estas ideas innatas. Claro que estas ideas innatas finalmente no cierran en el sistema cartesiano, o finalmente terminan siendo una contradicción dentro de una circularidad del pensamiento cartesiano. ¿Y eso qué quiere decir? Que claro, la explicación final para todo conocimiento cartesiano termina siendo las ideas innatas, pero también todo camino o todo inicio del conocimiento cartesiano son las ideas innatas. Entonces por eso terminamos, digamos que terminados en un círculo lógico pues erróneo. Ahora bien, lo que pasa es que las ideas innatas nos encierran en un universo que diversifica a la filosofía realista, en el sentido de que la filosofía realista va a decir que partimos o que tenemos ciertos principios, como los principios que fundamentan, o los primeros principios que son aquellos que ya les comentaba: el principio de identidad, el principio de tercer excluido, el principio de no contradicción, pero que estos principios, digamos que son acompañados por deducción. Ahora bien, que todo conocimiento debe partir sí o sí de la experiencia, todo conocimiento. Entonces, claro, aquí hay una ruptura absoluta con Descartes, porque se va a decir que cualquier conocimiento, cualquier idea que nosotros tengamos debe tener un sustento experimental. Y ahí ya nos decía Descartes, pues que prácticamente no hay nada que esté en el conocimiento que no haya pasado por los sentidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestro conocimiento y nuestras ideas sí deben partir de un conocimiento sensible, sí deben partir de un conocimiento sensible, y no tal cual como lo planteaba Descartes, solamente por un conocimiento de unas ideas, o más bien, no un conocimiento, porque no habría conocimiento, sino por el punto de partida de ideas innatas. Ahora, de la pregunta que tú planteas, de la segunda pregunta, Juan Sebastián, respecto, por ejemplo, de lo que sería la epogé o la duda metódica, ¿en dónde ubicaríamos, por ejemplo, la epogé y la duda metódica? Entonces, nosotros hablaríamos de que se podría incluir dentro de este aspecto. O sea, aquí en este punto donde dice herramientas para obtener el conocimiento, perdón que lo señalo así, en este punto nosotros tendríamos esos métodos, que también son métodos. Ahora, que son métodos que deben ser estudiados en claves, por ejemplo, en este caso del discurso de los métodos de Seifert, debe ser estudiado en clave de un fundamento epistemológico del realismo y nociológico del realismo filosófico. Entonces, ya dentro de la duda metódica no se plantearía bajo ideas innatas, sino que se plantearía la duda metódica como aquello que permite muy por un lado, plantearse o concentrarse también en el fenómeno y tratar de sacar todo lo accidental, ¿no? Que finalmente también termina siendo muy similar a la epogé. Entonces, de alguna manera, todo esto, esos dos métodos que tú has planteado de la epogé y de la duda metódica entrarían dentro de este aspecto de la comprensión o de los métodos dados por comprensión, y que son herramientas para obtenerlos. Entonces, básicamente ahí estaría, pues, digamos que la forma de estructurar o de incluir ese método
que en algunos casos podría plantearse más como metodología, por la pregunta que les hacía también el profesor Einar, ¿no? Que muchas veces si no se entiende en clave epistemológica, pues diríamos que son metodologías más que métodos. Entonces, aquí estaría herramientas para obtenerlo, ahí estaría ubicada la duda metódica y la apogeo. No sé si te respondí. Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Entonces, creo que seguía Erika y luego Sandra. Buenos días, profesora Laura Camila. Buenos días, profesora Inar y compañeros. Muchas gracias por la exposición, por los temas expuestos. Lo expuesto ha sido bastante enriquecedor. Tengo una pregunta, por favor, y es, bueno, de acuerdo al tema que uno escoja en la filosofía, el tema que quiera, problema que quiera trabajar o elaborar, con el que más sienta interés. Para cada uno hay un cierto método más conveniente, digámoslo así, o es necesario, o sea, yo puedo escoger cualquier método, o sí, o hay uno más conveniente. Si voy a trabajar, no sé, filosofía de la vida o transhumanismo, para ambos sería un mismo método o una idea trascendental, no sé. Esa es mi pregunta. Gracias. Listo, Erika, muchísimas gracias por tu pregunta. De alguna manera, volvemos a la pregunta que les hacía el profe Inar al comienzo. Y es decir, claro, el método o los métodos, de alguna manera, deben ser o deben estar unificados para el análisis de los fenómenos filosóficos o de la realidad en una misma línea, o sea, deberíamos tener un análisis completo. O sea, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hablamos de los métodos que vienen planteados desde la experiencia, desde el razonamiento, son transversales a cualquier fenómeno que yo vaya o que yo vaya a analizar de la filosofía. Entonces, en este caso, independientemente de aquel tema que yo quiera profundizar, pues yo debo tener este método o debo estar, digamos que ejercitado, y no solamente ejercitado, sino que también a mí se me olvidó comentarles que en este planteamiento es muy importante conocer el método. No solamente basta con hacerlo, con saber de pronto hacerlo, sino conocer muy bien el método. Y conocer el método es volver sobre estas bases filosóficas, epistemológicas, éticas, antropológicas que contiene cada método. Entonces, transversal, todas estas dos cuestiones, tanto la experiencia como el razonamiento. Ahora, ¿qué no es transversal? La cuestión de la comprensión de cada uno de los fenómenos o cada uno de los temas que yo vaya a analizar. Y ahí es donde se diversifican las metodologías filosóficas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis, por ejemplo, de un concepto en Heidegger, pues yo voy a tener que hacer un análisis mucho más hermenéutico, un análisis lingüístico, ¿no? Si yo quiero hacer, por ejemplo, si yo estoy tratando el tema, por ejemplo, del perdón, pues yo puedo hacer o puedo asirlo, puedo abordarlo desde una perspectiva, desde una metodología, un método también fenomenológico, ¿cierto? Entonces, dentro de este aspecto fenomenológico, pues yo voy a intentar sacar todo lo accidental de aquello del concepto del tema del perdón y hacer todo un análisis fenomenológico del mismo. Entonces, de alguna manera, sí se diversifican ya cuando tenemos o aplicamos ciertas herramientas o ciertas metodologías, pero en cuestiones transversales como la experiencia del razonamiento, la experiencia intelectual, el razonamiento, como métodos esenciales filosóficos, deben estar acompañados para cualquier pregunta, problema que yo vaya a abordar filosóficamente. No sé si te respondí, Erika. Sí, señora, muchas gracias. Sí, es transversal y que lo que cambia es el tipo de comprensión, en síntesis. Sí, señora, Claro, muchas gracias. y también es por lo que yo les decía, si ustedes, bueno, pues se van a plantear su tema de investigación, pues también deben estar planteándose temas que les mueva esto, ¿no? Que les mueva esta intuición intelectual, que les mueva esta visión intelectual y que sea algo epifánico para ustedes. Miren, para mí no hay nada más necesario en la filosofía que tener esas epifanías, porque si no queda un ejercicio muy diluido, ¿no? Muy diluido a presentar un trabajo, a cumplir, a graduarme, y pues sí, eso es necesario, claramente, pero eso es necesario, digamos que en generalidad para todas las carreras, pero para el filósofo es
algo que pasa a ser secundario, ¿no? El tema de las formalidades. Entonces es más necesario partir de estas epifanías, de este encuentro con la realidad y esta comprensión o este interés de comprender realmente la realidad y lo que somos nosotros mismos como sujetos en el mundo, ¿no? Arrojados en el mundo, tal cual como nos lo dice Heidegger. Y sí, profesora, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Al igual, considero que no estudia filosofía más que para obtener un título, es para la vida misma, ¿no? Pienso que si no se aborda de esa manera va a ser muy complicado uno abordar un tema y estudiarlo con profundidad o reflexionar sobre él como filósofo o filósofa. Si uno no lo toma para la vida, va a ser un trabajo más. Así es, sería. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, Sandra, te escuchamos. Buenos días, profesora. Igualmente, muchas gracias por todo lo que nos acaba de compartir. Yo llevaba mucho tiempo esperando esta charla porque estoy en este momento iniciando mi propuesta de elaboración de monografía. Y bueno, aprovecho para decir, bueno, si es posible hacer una segunda charla, pues sí, profesora Ina, nos gustaría mucho. Todavía no sé muy bien cómo voy a construir mi pregunta, pero retomando un poco lo que nos acabó de contar con respecto a la modernidad, porque casi todas estas propuestas parece ser como que parten de la modernidad. Usted nos dice que hubo una crítica que se elaboró a estos filósofos porque más que comprender el mundo pareciera como que lo estuvieran era explicando. Y acorde con eso, esta semana me crucé con un documento que decía, o es un ensayo que se llama Nunca fuimos modernos, de un filósofo francés, Bruno Latour creo que se llama, que creo que murió el año pasado. Entonces, este filósofo lo que plantea es que la modernidad occidental cae en el error de una dicotomía al separar, digamos, en su comprensión del mundo a la naturaleza y a la cultura. Y plantea también que la realidad del mundo debe comprenderse en esa relación que se da entre los actores humanos y los no humanos. Entonces, mi pregunta es, bueno, primero me surge la duda es con respecto a lo que decía el profesor Einar. La verdad, no sé si eso vendría a ser un método o una metodología. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda es porque me llama enormemente la atención esta propuesta de este señor Bruno y quisiera ver si eso ya está vinculado a la academia. eh, ¿Cuál es su opinión al respecto, profesora? Y si está también contemplado dentro del esquema que nos presentó de conocimiento, experiencia, reflexión y comprensión. No sé si fui clara con la pregunta, porque quisiera saber, la verdad, la raíz de todo esto es, quisiera saber si yo pudiera como usar esa mirada para mi trabajo. Muchas gracias. Claro, Sandra. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Bueno, te voy a volver a tener que preguntar por partes porque, digamos, para poder responder mejor. En primera instancia, no te podría responder respecto de este texto que tú me comentas de Nunca fuimos modernos, porque no lo he leído. Entonces, como no lo he leído, no sé cuál es la perspectiva real frente a la afirmación de decir que nunca fuimos modernos. Entonces, ahí te quedo debiendo la respuesta. Espero en esta semana leer el texto y de pronto en un correíto, si de pronto podemos hacer una sesión por Teams también, sería chévere y lo discutimos porque no lo he trabajado ni lo he leído ese texto que tú planteas. Ahora, tú me decías que había que no sabías cuál era la dicotomía entre método y metodología, pero no sé si tú te referías a al texto de la TUA o si te referías a lo que yo había expuesto dentro de la presentación del profesor Seifert. No, profesora, la dicotomía está en que este filósofo Bruno lo que dice es que digamos que toda esta propuesta de la modernidad presenta una dicotomía al separar a la naturaleza y a la cultura, como esa relación que se da entre naturaleza y cultura, y que eso, digamos que imposibilita la comprensión del mundo en cuanto a las realidades sociales que realmente nos involucran. Claro, ya entiendo. Mira, lo que pasa es que ahí, digamos, también sería determinar o particularizar la realidad o la comprensión del hombre solamente en cuanto a sus relaciones intersociales.
Entonces, claro, ahí también habría una visión muy contemporánea respecto de lo que es la visión o la reflexión filosófica. Ahora, cuando yo planteaba que se habían centrado, por ejemplo, en la explicación, no estaba tanto planteando un universo cultural, porque evidentemente sí se dividió en la época moderna, sino más bien de la explicación que se generó frente al mundo y sobre todo a la respuesta que se generó a la filosofía o al pensamiento medieval, que el pensamiento de la época medieval, más que dedicarse a descubrir, y es la gran crítica que hace la filosofía moderna de la época medieval, es que se dedicaron única y exclusivamente a tratar digamos, de contemplar, ¿cierto? La realidad misma que era otorgada por Dios y a una comprensión un poco más pasiva de la realidad. Ahora, cuando digo que es una comprensión pasiva, no quiere decir que no se aportó nada, al contrario. Es una forma de defender la época medieval de esta acusación un poco injusta de la época moderna. Ahora, la época moderna, en cuanto que tiene su interés epistemológico en la explicación, pues digamos que se queda en este esquema muy científico, muy de la ciencia empírica, o muy de la búsqueda de un método empírico para dar cuenta de la realidad. Y en la explicación, deja ciertos aspectos que deben acompañar y que deben, digamos que, eh, compungir, reunir para dar una noción, dar cuenta de mejor manera de lo que es toda la circularidad del hombre. Ahora bien, esta es la misma propuesta que se presenta dentro de los discursos de los métodos y es decir, claro, no se trata solamente de tener una contemplación, una explicación, sino también de tener una comprensión que sea abarcadora del mundo y que nos permita por medio de los métodos, por medio de la configuración, la comprensión de los métodos y de las metodologías, poder llegar a un mejor ejercicio filosófico, a un ejercicio que sea más honesto y que de alguna manera dé cuenta todos los frentes también de la filosofía y dé cuenta de todos los elementos que componen al hombre, que no es solamente hablar de cuestiones antropológicas, solamente de cuestiones éticas, solamente de cuestiones nociológicas o solamente de cuestiones epistemológicas, sino que permita dar una mirada general, una mirada universal del sujeto humano y que le permita efectivamente llegar a la comprensión. Ahora, por ejemplo, en esta discusión que existe entre la comprensión y la explicación, hay un autor que a mí me gusta mucho y que se plantea dentro de la misma hermenéutica y es Dilthey. Y toda esta discusión que se viene desde la consolidación hermenéutica, Dilthey, Schleiermacher, frente a la concepción frente a la dificultad de hablar de las ciencias sociales y las ciencias físicas, ¿no? Las ciencias, digamos que duras o las ciencias débiles frente al concepto de explicación y comprensión. Pero eso digamos Disculpa, que también Laurita. sí, Disculpa que te interrumpa. Si puede servir también de ayuda, verdad y método de Gadamer sobre todo verdad y método 1. sí, Allí él tiene una explicitación muy interesante sobre el contraste entre explicación y comprensión. así es, profe. Sí, Gracias, muchísimas disculpa. gracias. De hecho, es muy importante ya la reunión y la interpretación que va a hacer Gadamer. Y, por ejemplo, otro autor que también es importante dentro de esta reflexión es Grondin. Grondin, frente a la esquematización que hace frente a la explicación y comprensión. Entonces, Sandra, no sé, creo que no te alcancé a responder del todo, pero bueno, creo que eso fue lo que yo te Pero entendí. sí, 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 muchas gracias. Si Listo, pudiéramos Sandra. luego discutir el documento, el ensayo, pero ya lo haríamos internamente de las dos. Sí, algo. Claro, claro. Me Muchas escribes gracias. y ahí coordinamos para verlo. Bueno, Gracias, Sandra. Listo, Wilford. La última y ya nos vamos porque ya nos pasamos un poquito de tiempo. Gracias, buenos días, profesora, y pues también el profesor Einar. Pues en lo que yo quiero simplemente hacer como una conclusión en el sentido de si tuve una comprensión de toda la exposición tuya y básicamente lo que entiendo es que tú nos presentaste a lo largo de toda la exposición lo que es básicamente es un método general. Esto lo digo en relación a la pregunta también que hizo el profesor Einar, un método en general y que también existen diferentes metodologías filosóficas, ¿correcto? Que ya abordarían pues cuestiones más específicas,
para investigar o analizar problemas filosóficos particulares, ¿no? Entonces, ese método general, pues, básicamente tiene aborda a grosso modo unos principios, ¿cierto? Por ejemplo, pienso en el método socrático, que pues se centra de manera general en hacer preguntas y reflexiones críticas, ¿cierto? Pero dentro de ese método socrático, que es algo general, podríamos también encontrar diversas metodologías filosóficas, ¿no? Para pues hacer como un acercamiento más específico a cuestiones particulares dentro de ese método socrático. Entonces, quería decirlo en esas palabras para saber si tuve como una comprensión, digamos, a grosso modo de lo que tú abordaste. Y por lo que entendí también, ya para ir terminando, es que el método general que tú presentaste es el del realismo fenomenológico, ¿cierto? Y que entendí, no sé si me corrigen, por favor, que tomándose esta doctrina del realismo fenomenológico es el que nos da un mejor acercamiento a la realidad, ¿cierto? A entender esos principios lógicos, aristotélicos, y pues que a través de ese método general ya podríamos implementar metodologías específicas para ya resolver cuestiones particulares filosóficas. Entonces, quería simplemente como mencionarlo de esa forma para saber si tuve como una comprensión general de lo que tú aportaste, profe. Wilford, muy bien. Yo creo que has resumido de manera excelente pues lo que se ha dicho aquí a lo largo de este encuentro. Y sí, efectivamente son dos cositas que quiero simplemente ya para resumir lo que tú también, resumir tu resumen. Y es decir, claro, efectivamente hay unos métodos dentro de la filosofía que son transversales y que son importantes en su ejercicio para el reconocimiento también de cuáles son las metodologías más importantes o las metodologías que más se adecuan a mi tipo de análisis o al análisis que yo estoy, o al objeto que yo estoy analizando o al tema que estoy analizando. Y para eso se requiere pues también hacer, digamos que una revisión juiciosa dentro de la filosofía o dentro de la epistemología propia de la filosofía. Ahora, el segundo punto es decirnos, claro, el realismo filosófico es una respuesta, es una reflexión también frente al decirnos, tal vez salgamos de todo este escepticismo, de todo ese relativismo e intentemos abordar la realidad en cuanto que realidad en sí misma y poder hacerlo de la mejor manera, digamos, retrotrayendo también esta idea fenomenológica de ir a las cosas mismas, sobre todo el primer Husserl, de ir a las cosas mismas, de ejercitarnos en una visión filosófica, honesta, aguda, rigurosa de la realidad y que nos permita de esa misma manera diversificar nuestras metodologías y abordar de la mejor manera nuestros temas y nuestras problemáticas dentro de la filosofía actual, ¿no? Entonces, no solamente quedarnos con la reflexión de Aristóteles, de Santo Tomás, Einstein, Reinach, Hildebrand, sino retrotraerlas y traerlos la forma de hacer filosofía para abordar problemas de la contemporaneidad, porque claramente la filosofía debe dar cuenta del momento del filósofo actual, no del filósofo de hace 20 siglos. Entonces, Wilford, muy bien, muchísimas gracias por tu resumen, lo has dicho muy bien y lo has entendido muy bien. Entonces, pues, profe Inar, muchísimas gracias también. Yo quedo súper contenta con este espacio, con lo que ustedes han preguntado, con lo que hemos discutido acá y en verdad que estos espacios a mí me alegran mucho y me enriquecen un montón como profe, como también buscadora de la verdad y bueno, estos espacios de discusión son los que deben formar finalmente al filósofo. Ahorita muchas gracias a vos también por la moderación, a las compañeras, a los compañeros que asistieron y que participaron activamente en este encuentro. Un fuerte abrazo y que descanse. Gracias, profe. Chao a todos. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego.